La Batea Podcast presenta Jorge Claudio Morain, o Moren, como debería pronunciarse casi correctamente en francés, es un escritor, sobre todo, un escritor de un montón de cosas, porque es periodista, es dramaturgo, traductor, científico, bibliotecólogo, está muy en contacto con investigación, con escritura, pero nosotros lo conocemos principalmente como guionista de historietas. Es lo que acá nos convoca y nos hace entrevistarlo en este espacio que es Comics Interview. Moren tiene 81 años a la fecha. La verdad es que para hablar tiene una claridad a veces que es envidiable incluso para gente de mis 38, en los que ya no me siento tan joven, pero que la verdad es que es una persona que cada vez que me permite el diálogo con él es absolutamente avispado, actualizado, y tiene una ideología que también, claro, me resulta bastante afín. Entonces me llama a charlar con él, a tener conversaciones que excedan un poquito la historieta, y así va a ser la entrevista. Va a ser una charla, no una entrevista formal, sino una charla que va a exceder un poquito la cosa que tiene que ver con su actividad como guionista, lo que fue la historia de Columba, etcétera, pero también vamos a hablar de eso y de su bibliografía, ¿no? Pero principalmente un poco de todo, una conversación amena, entre amigos, entre mates. ¿Y por qué digo entre mates? Porque es un guionista muy conocido y caracterizado por haber hecho mella en el género de gauchesca. Esto sí se va a charlar también durante la entrevista. Él tiene en su haber más de 5.000 guiones de historieta. Y esto hace que sea ya del vamos muy interesante todo lo que tenga para decirnos. Pero bien, no abundo más, los dejo con la charla que tuvimos con Jorge Claudio Morain, el autor de tantas historietas, pero entre ellas Cabo Sabino, Pehuen Curá, Martín Toro, Ted Marlowe, Kabul de Bengala, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, un imperdible de la historieta, que supo ser subsecretario de Cultura de Cañuelas, que ha escrito una obra de teatro adaptando El Eternauta, así que imperdible encuentro con el capo de Morain. Los dejo con él y lamentablemente conmigo también entrevistándolo. Un abrazo. La dictadura, lo que pasó fue que lo analizó, interpretó al revés, como que ellos eran Juan Salvo eran ellos que venían a salvarnos de los invasores que eran los peronistas, qué sé yo. Y viendo las cosas que hay ahora, viste, las cosas que cree la gente ahora, te das cuenta que no es tan imposible. Estamos en una situación de creer de todo. Sí, acá el problema es Clarín, viste. Clarín, bueno, en realidad el problema es posiblemente venga de afuera, y el problema principal es que, viste, hay un chiste de Quino que dice, el padre le dice al hijo, ¿sabes cuál es el principal derivado del petróleo? Y el pibe le dice, la guerra. Ahora tenemos petróleo. Ahora tenemos petróleo. Pensá de dónde viene toda la mafia que tenemos nosotros. Petróleo, y bueno, ahora se suma el litio, ¿viste? Sí, claro. Se suman otros minerales con el tiempo. Bueno, pero el litio es estratégico, porque hay que ir a una reconversión por el problema del calentamiento global, y parece ser que lo único que sirve en este momento son las baterías de litio, hasta que salga otra cosa. Y bueno, es la segunda reserva de litio, ¿viste? La Argentina. Entonces, hay mucha gente que lo quiere para ellos. Entonces, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que si el año que viene gana Cristina, no les va a dar el litio, ¿viste? O sea, va a explotar el Estado y se le acaba el negocio. Finalmente es una disputa económica todo. No, todo es plata, todo es plata. Siempre la plata está atrás. Atrás de absolutamente todo. ¿Y por qué dice que es Clarín el problema? Porque Clarín ha sido un tipo muy inteligente, posiblemente Magneto, que viene trabajando desde los años 90. Primero se quedó con la señal pública de Canal 13,
después se quedó con la, consiguió la que pudiera tener lo que se llama el 4 Play, que es el teléfono, internet. Después se quedó con la última, el último gobierno se quedó hasta con ARSAT, con el satélite. Así que mira, aquí en Cañuelas, yo vivo en Cañuelas, ¿viste el partido de Cañuelas? Había un diario local que venía de los años 50, bastante contestatario, y bueno, publiqué algunas cosas. Bueno, ahora es de Clarín. O sea, es una cosa que va creciendo, creciendo, creciendo. Lo que menos pensás es de Clarín. La cúspide, ¿viste? La distribuidora cúspide de libros Sí. es de Clarín. Y la historieta va un poco al lateral de todo, ¿no? Siempre medio outsider de esta Sí, centralidad de la comunicación. sí, sobre todo después de que vino Menem y la mató. Porque Menem mató la historieta nacional en su forma antigua, digamos. Ahora hay más historietistas que nunca y más gente que trabaja que nunca, pero la mayoría, la aspiración de todos y los buenos trabajan todos para afuera. Aquí aquí murió la historieta nacional, ¿viste? Pero sin embargo se están publicando Sí, por eso bastantes digo, libros, variedad, hay de todo. Porque, ¿cómo puede decirme, o en qué sentido piensa que está en, muerta? en el sentido de que antes era una literatura masiva, absolutamente masiva, que se leía en todas las casas del país, en todos los lugares, en todas las provincias, y ahora queda reservada a un grupo que compra libros o compra así, o que lee internet, ¿viste? No es lo que era antes. Antes era una cosa, yo que trabajé en Columba, te puedo decir que Columba, la historieta de Columba había en todas las casas. Y como dijo una vez Ramón Columba, el dueño, la leía el obrero que iba a trabajar en el tren, ¿viste? Todos los días, y la leía el médico que hacía la guardia en el hospital. En cambio, hoy, ¿quién lee historieta, viste? Es un grupo menor, entonces. Sí, sí. Claro, por supuesto que también se puede combinar con la televisión, con el streaming, con los celulares, que todo eso son otros complementos. Pero el golpe principal, el golpe se lo dio Menem, y no solamente a la historieta, porque te digo, yo trabajé 18 años en el diario La Nación y presencié el cambio que produjo Menem, que es el cambio que trajo ahora todo esto, ¿viste? ¿Y cómo era antes esta historieta que era masiva, popular? ¿Qué tenía que no tiene la historieta actual? Porque hay una ruptura. O sea, usted me dice, Menem destruyó, pero Menem destruyó las editoriales, la Claro, posibilidad de ser claro. rentado por ahí, pero la producción sigue existiendo. Y sin embargo, la gente dejó de leer. ¿Es por la competencia o es porque la historieta no está hecha más en un ámbito de grandes Masivo, ¿no? editoriales? Claro, en una Claro, producción. no está hecho en un ámbito masivo. La historieta, ¿dónde está ahora? En los fanzines, eventualmente, que llega un grupito. Y en los libros, son libros, desde luego, en todo el mundo puede ser que sea así en este momento. Pero la historieta argentina se caracterizaba por eso, porque era masiva y llegaba a todos los lugares. Lo que pasa es que con el 1 a 1 y todo eso y las dificultades de fin de siglo, se fundieron, ¿no? Todas las editoriales argentinas, y después, no sé, o sea, el Estado ayudó a mucha gente a levantarse, pero de la historieta no se ocupó nadie. Quedó medio abandonada como medio que se entiende como tal. Claro, Y qué, porque siempre fue un género marginal, ¿viste? No, todavía, digamos, a principios de este siglo todavía no había sido valorizada como es ahora, que es todavía no, que sé si del todo, pero todavía no se han dado un premio Nobel como a Bob Dylan. bueno, pero por ahí en algún momento llega a tocar. En aquella época había historietas que tenían hasta publicidades radiales, ¿no? Hay una en la que usted participó bastante en los guiones, que era El Cabo Sabino, por ejemplo, Claro, muy el Cabo recordado. Sabino y Alamo Jim, sí, sí, claro. Porque, bueno, pero lo que pasa es eso, que se vendía. Columba vendía cualquier cosa, ¿viste? En todo el país y en el exterior. Está Y bien, no, qué sé yo, tenía limitaciones, digamos, políticas, tal vez, qué sé yo, qué sé yo.
al principio Columba era muy militarista y no se podían tocar algunos temas y no podía haber gente, no se podían contar. Por ejemplo, el Cabo Sabino, que lo hice yo muchísimos años. Sí. Una vez conversando con uno me decía el Cabo Sabino, bueno, el Cabo Sabino es un personaje que yo hago con unas anteojeras terribles, ¿viste? Porque no tiene que ver la injusticia del milico que iba al desierto, no tiene que ver los afanos que había, las agachadas, los abusos, la explotación del indio, la conquista de un desierto lleno de gente. Todo eso no se podía poner en Columba, por supuesto. Pero bueno, dentro de todo eso uno trabajaba. Ah, bueno, había como una restricción a esas posiciones que uno podía tener. ¿Y algo pasabas por debajo del radar que no se llegara a notar de todas estas cosas? Claro, uno se especializó en eso, en meter cositas por abajo, ¿viste? Pero bueno, llegó un momento en que había que tener un cuidado terrible porque no era que te echaban, sino que te desaparecían, ¿viste? Claro, por supuesto. Pasamos de que te bochen un guión a algo bastante más complicado. Sí. Bueno, pero ahí hoy en parte estaríamos mejor en ese sentido porque... Sí, bueno, sí, ahora ese es otro mundo, desde luego. Tenemos otro mundo, menos lectores, pero otro mundo. Y acá sí me llama siempre la atención de que usted está especializado, se puede decir a un punto en la gauchesca, como género. Sí, de casualidad, ¿viste? Porque cuando recién entré en Columba en el 70... Casalla necesitaba guiones para el Cabo Sabino, me preguntaron si yo me animaba, y bueno, una que en ese momento donde yo vivía en el campo, ahora ese mismo campo, ese mismo lugar es un suburbio, pero en ese momento yo miraba por la ventana y veía pasar los teros, las vacas, los caballos, o sea que estaba en el campo, y los gauchos a caballo, ¿viste? Pero de gaucho, de historia argentina no sabía demasiado. Eso lo hice estudiando, después de empezar. Así que, bueno, me especialicé en gauchos, pero no es que lo único que hice de todo, por supuesto. Claro, pero es curioso el tema de los gauchos porque es algo que está hoy totalmente ausente. Incluso faltarían reediciones, por ejemplo, del tema de gaucho, ¿no? Claro, el problema del gaucho, de la historieta de gauchos es que a la gente de la ciudad, de Buenos Aires, no le gustaba. Entonces, como Buenos Aires, viste, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, no se le daba mucha importancia. Pero Columba vendía muchísimo en el interior y en el exterior. Y yo como profesional, cuando he ido a encuentros así, soy mucho más conocido en el interior que en la ciudad de Buenos Aires. Ese fue el motivo principal. Y posiblemente sea el mismo que hay ahora, que nadie hace gauchos. Está bien que, no, porque el gaucho viene a ser el cowboy argentino, y bien tratado, viste, no, es una buena aventura, interesante. Bueno, eso quería hablarle, el tema de la diferencia entre cowboy y gaucho. ¿Cómo la trata usted como escritor? Porque es finita la línea, ¿no? En algún punto. Claro. La única diferencia es la idiosincrasia de la gente. O sea, la idiosincrasia norteamericana es la de cowboy. Son cowboys hasta hoy en día. En cambio, la idiosincrasia del argentino es del gaucho. Somos gauchos hasta hoy en día. ¿Y cómo describiría eso? El gaucho es solidario, comparte, le prefiere el amor al odio. En cambio, el cowboy siempre tuvo la pistola en la cintura, ¿viste? Todo se resolvía a tiro. En Columba costaba un poco porque querían siempre que hubiese algún muerto en cada historieta, entonces costaba meterlo, sí, pero bueno. Bueno, complicado. Siempre tener que meter un muerto. Y sí, algo parecido, ¿viste? Porque ellos consideraban que la aventura tenía que tener una cosa fuerte, sí. Pero igual, he hecho historias, o sea, escribí muchísimo. ¿Es cierto que tiene contado o ha hecho un sí, listado? Llevo un registro, 5.690. Páginas, guiones, ¿cómo es? No, guiones de historieta.
guiones de 5.690 historietas. guiones de historieta. Claro, solamente. Aparte después, bueno, he hecho todo lo demás. Y Cuentos tengo 800 escritos. 800. ¿qué, 800 cuentos. qué tarea la de ir haciendo el registro, ¿no? De cada uno y con tantos años de carrera, eso la verdad que es sorprendente. Y hablábamos de la gauchesca, hablábamos de los Cowboys y al principio tocamos el Sí, Eternauta, que es la ciencia ficción, varios géneros, ¿no? fue una cosa que se me ocurrió cuando empecé y por suerte la seguí siempre, porque hoy en día me sirve. Ahora estoy escribiendo mis memorias, ¿viste? Y bueno, si no tuviese eso, que se me volvería loco. ¿Cómo se encara un laburo así? Eso de las memorias. Es algo que me suena más de otro país, ¿no? Yo lo conocía de otros Y lados. viene de como esta conversación que estoy teniendo con vos, ¿viste? Mucha gente pregunta, entonces uno cuenta y qué sé yo. Y además, bueno, yo he tenido una vida bastante variada y la idea mía original era escribir mis memorias completas, pero después consideré que mejor empezaba con la parte de escritura y es lo que estoy haciendo, ¿eh? Estoy escribiendo editorial por editorial la historia. Y después, si tengo tiempo, y si no es biográfico, me dijo alguien, escribí pronto antes para que no deje de ser autobiografía y se convierta en biografía. No, por favor. Y No. la idea obviamente es lograr su publicación, me imagino. Bueno, supongo que sí. Estoy bastante avanzado, que yo tengo varias editoriales terminadas ya. Pero he trabajado en muchísimos lugares, en muchísimos. Y en esos balances, ¿qué anécdota puede quedarle de cada editorial? ¿Cómo caracterizaría cada una, por ejemplo? Bueno, son muchas. Columba más o menos te conté. Que lo que pasó con Columba fue que después del juicio de las juntas y la guerra de Malvinas, bueno, primero la guerra de Malvinas le pegó muy fuerte. Y después el juicio de las juntas, un día me llamó el director en ese momento, don Ramón Columba, y me dijo, ¿qué nos han hecho, Moraín? Bueno, yo sabía que los habían hecho, pero se ve que él no, ¿viste? Claro. Y entonces en ese momento me dijo, desmilitaríceme todos sus milicos. Yo trabajaba cuatro milicos con guiones, ¿viste? El cabo Sabino, el sargento Toro, y el teniente Asensio del Pino, Pehuencurá, 3 milicos. Bueno, imagínate para desmilitarizar eso, qué es lo que tuve que hacer. Así que a Sabino se fue a vivir con la viuda de un camarada muerto que tenía un nene en el medio del campo, se retiró del fortín sin decir cómo. Toro se fue a vivir en una estancia con otros 3 vagos que venían de otra historieta, de otro episodio. Y pues buen cura, Rosa lo mandó a Buenos Aires vestido de civil para ser espía contra los unitarios, pero no se podía mencionar la palabra unitario en Columba, así que eran contrabandistas, ¿viste? Pero en realidad uno se da cuenta que está hablando de unitarios. Los malos, como quien dice. Claro, pero eso igual duró poco porque después estamos ya hacia el final, entonces después salió otra vez Don Ramón, volvimos otra vez a la misma historia de antes y después viste que en la última época Columba cambió totalmente, cambió liberó todos los temas, incluso publicó cosas hechas en Europa y le fue re mal, entonces como le fue re mal volvieron otra vez a lo de antes y le fue peor. Y ya eso del fin de siglo, cuando ya no se podía aguantar más. ¿Cómo fue que usted sale de Claro, Columba? no, salimos todos, o sea, algunos quedaron hasta fin de siglo, pero me estaba pagando cada vez menos, ¿viste? Y cada vez que había un apriete de la economía, nos bajaba lo que pagaba. Así que en un momento nos llamó el jefe de redacción, de arte, qué sé yo, y nos dijo, mire, por 2 meses no traigan trabajos. Y uno vivía de eso, entonces hubo quien se desmayó, ¿viste? Pero esos 2 meses fueron para siempre. Después cuando la imprenta se quedó con toda la editorial, algunos siguieron trabajando. Yo tenía un personaje muy, muy difícil en ese momento que se llamaba Gualicho, hecho por Casalla, que era la historia de un mapuche que sabía que venía Roca, entonces le pedía al malo, a Gualicho,
que le dé la vida eterna. Entonces se aparecía el Huecubo y le decía, vas a tener la vida eterna, pero te va a costar mucho. Y me decía, ¿qué tengo que pagar? No, vos, yo te doy la vida eterna y vos después te vas a dar cuenta. Bueno, la historia era que ese mapuche no se moría nunca, pero le pasaban las peores cosas, ¿viste? Primero lo mataban varias veces en la conquista del desierto, porque entonces venía Roca, los mataba a todos, Roca, ¿viste? Y Roca, el general Roca decía, voy a matar, voy a limpiar esta pampa de indios, de pumas, de pato, de gallareta y nadie que se me cruce. Y eso se publicó en Columba, ¿viste? Eso Bueno, querían que siguiera yo, pero que pagaban tan miserablemente que dije que no. claro. ¿Y cómo queda ese personaje en derechos hoy? ¿Podría usted seguir publicando historias de él? O Bueno, pero Casalla murió. sí, con otro dibujante. Sí, bueno, habría que rescatarlo. Porque Sí, hay una cuestión que a mí, en esto de el cambio que ha sufrido, o que ha tenido más que sufrido nuestra historieta, y si bien se cerraron las editoriales, también en ese transcurso, lo que por ahí vengo pensando últimamente que hemos perdido es un poco esto, los personajes, los géneros, las serializaciones, que obviamente tiene que ver con una cuestión económica en parte, pero también con una decisión de los creadores, que hoy los personajes están en otro lado por ahí, los que tienen serialización o las cosas de género, de aventura, de acción, todo lo que estas editoriales que cerraron en los 90 nos traían. sí, no sé, yo en este siglo sigo trabajando con Lalia, ¿viste? Sacamos Kranz con Deux, que no me ha pagado todavía, bueno. Y sacamos ahora Río de Estrellas con Deux no, Kranz es con Pablo Muñoz, ¿cómo se llama la editorial? Sí, está bien, Deux. Sí. Y Río de Estrellas con Deux, Ricardo. con Deux. Con Sí, Ricardo que tiene Deux. con Ricardo. Sí, Ricardo. Y bueno, Río de Estrellas anduvo bien y estoy terminando el segundo tomo. O sea, eso es lo que hoy en día se llama una novela gráfica, ¿viste? Que es una historia en episodios. Río de Estrellas tiene la combinación entre una historia muy autóctona, muy de lugares particulares de nuestro país, con la ciencia ficción. Claro. Es una mezcla fuerte. Porque a mí lo que me sucedió cuando la empezaba a leer era, bien, va por este lado de ambiente mesopotámico, corríjame si me equivoco, Sí. de triple frontera, Sí. y de golpe me encuentro con la ciencia ficción. Y a mí... Y también con el terror, porque por ahí aparece Lovecraft, ¿viste? Bueno, claro, también con el terror, ¿Cómo es su relación con la ciencia ficción? Porque lo tengo más familiarizado, o por lo menos yo como lector lo asocio más con estos géneros más nuestros. ¿Vos sabés lo que es la revista Más Allá? No. Ah, bueno, la revista Más Allá fue una revista que salió 3 años en los años 50 y que cerró como 4 meses antes de que manden el primer satélite artificial, porque no había venta, ¿viste? Lamentablemente, justo cuando venían las ventas ya no estaba la revista. Pero fue una revista en la cual tuvo mucho que ver Oesterheld de Editorial Abril y que publicaba mucha ciencia ficción buena y mucha información técnica. Nosotros los lectores de Más Allá sabíamos perfectamente cómo se iba a poner el satélite artificial y para qué era y qué sé yo. Y después cuando se puso el primer satélite, el Sputnik, nos reíamos de las pavadas que decían los diarios. Bueno, de ahí viene. Yo entonces empecé a leer esa revista cuando tenía 11 años. ¿Viste? Así que la ciencia ficción está en mi raíz de como escritor. Ah, entonces al revés, o sea, es como que se fue claro, yendo por esos otros lados después. Sí, y después leía Oesterheld, viste, todo Más Allá, todo lo de frontera, y de un día trabajé con Oesterheld, ¿qué vamos a hacer? Cumpliste el sueño. Eso sí. Claro. De hecho, viste, en Columba me habían dado 2 personajes, Kabul y Argón, que eran copias de Nippur, y cuando entró Oesterheld se los pasaron a él así nomás, sin siquiera contarle de qué iba la historia, viste. Pero bueno, pues era mi maestro, ¿qué vamos a hacer? Y esto del el Eternauta como premonitorio de nuestro país. Uno hoy es fácil asociar
como bien decía, el Eternauta con la última dictadura cívico-militar. Pero ¿qué sensación leyó el Eternauta cuándo por primera vez? ¿Qué sensación generó esa primera vez? ¿Tenía una lectura política la primera? No, ni hablemos. Además, yo era pibe, qué sé yo, cuando salió Eternauta tenía, no sé, 15 años. No, era una historia apasionante y inquietante, ¿no? Pero nada más, ¿no? O sea, esa sensación de encierro, de opresión, que nos pasó, que volvió a repetirse cuando la pandemia, ¿viste? La pandemia fue una situación eternáutica directamente, era Claro. eso. Tiene que ver con eso, o sea, es político, pero porque atraviesa muchos procesos que uno puede interpretar desde ese punto de vista. Claro, bueno, en ese momento cuando escribió eso, creo que las influencias que tuvo Westergel fueron el fin del peronismo, el bombardeo de la Plaza de Mayo y la persecución, la resistencia peronista, ¿viste? Creo, pero él tomó, no era peronista en ese momento. Pero bueno, para los pibes era otra cosa. Porque cuando escribí ese ensayo, lo primero que hice fue ir a ver a Elsa para pedirle permiso para publicarla, mi idea era publicarla, ¿viste? Sí. Se publicó recién ahora, hace poco. Y entonces Elsa me contó todas esas cosas. Él era tirando a radical, ¿viste? Más o menos. Y, o sea, incluso hay unos carteles de Frondizi por ahí en la historieta. Pero las chicas, tuvo 4 hijas, supiste eso, ¿no? Toda esa historia la conocí, que tuvo Claro, 4 hijas. es una historia Claro, conocida, sí, fea y complicada. Claro, bueno, entonces Elsa le pidió por favor que intercediera con las hijas, que la sacara de ese peligro, qué sé yo, y Oestergel se juntó con las chicas y las chicas lo convencieron a él, ¿viste? Entonces él se hizo montonero directamente. Es más o menos lo que pasa ahora con los radicales de Alfonsín, como yo, que ahora resulta que somos peronistas, ¿viste? Porque, o sea, la política que tiene el peronismo desde Néstor acá es la política que quería Alfonsín en ese momento, que es la izquierda del radicalismo. Así que por ahí viene. Como un Leopoldo Moró. Claro, exactamente, sí, yo estoy con Leopoldo Moró. Claro, entiendo perfectamente que se Y como es el que está en la ciudad. Leandro Bueno, Santoro. Leandro, sí. Claro, entiendo. Hay posibilidades de ver la salida del radicalismo por algo más parecido políticamente y sin fijarse solamente en el cuadro partidario, en la marca, porque hay algunos que llevan en los colores del radicalismo de forma poco agradable, como quien dice. Yo, cuando escuché hablar a Alfonsín en la Plaza de Cañuelas, justamente, escuché decirle cosas que yo había escrito en algunas notas periodísticas, entonces evidentemente me referí al radicalismo. ¿Qué pasó? Que la primera reunión que hubo con los radicales era de la línea nacional. Entonces, ¿dónde me metí? Pero no, después encontré la juventud radical, que era, y bueno, éramos todos los loquitos de izquierda. Así que fue lo que ganamos con Alfonsín. Pero en la derecha radical siempre existió y siempre hubo gente más conservadora que radical. Pero sin embargo, usted, antes de este encuentro con el radicalismo, había escrito en El Descamisado, ¿o no? ¿O me equivoco? Claro, sí. No. Estamos O sea, haciendo su camino político de adelante para atrás. Claro, yo siempre fui de izquierda, ¿viste? Pero el peronismo de la época de Alfonsín, no, era un peronismo bastante, qué sé yo, qué te diría. No era una cosa que uno pudiera seguir con la quema del ataúd y todas esas cosas, ¿viste? Era bastante desagradable, era muy elitista ese peronismo. Así que el que presentaba una alternativa popular y nacional era Alfonsín. Básicamente usted me dice, yo soy popular y nacional y estoy por ese lado de la política sin importar demasiado la figura personalista, como quien dice. Entonces, si lo estoy interpretando bien. Eso es lo que hay que tener en cuenta, sí. Y en esto, en El Descamisado, ¿qué fue lo que hizo? Porque siguió, en este caso, algo que había hecho Oestergel. Claro, Westergel me recomendó. Uh-huh.
y que me recomendó, y que le preguntaron a Westergel quién puede seguir este trabajo cuando pasa la clandestinidad, y dijo Moraine. Bueno, así que lo que hice fue basarme porque esas historias de Westergel, tanto como las mías, no eran panfletos políticos, salvo el último cuadrito donde hablamos de Perón, porque son cosas de la historia que en ese momento no estaban contadas desde el punto de vista popular, digamos, ¿no? Ahora, hoy es mucho más todo, o sea, lo que escribió Westergel y bueno, un poco yo el descamisado, hoy en día es lo que se escucha, lo que se lee en las escuelas, ¿viste? No es nada del otro mundo. En ese momento era revulsivo porque teníamos una historia muy recortada, donde la conquista del desierto era una gran epopeya. Claro, era una época donde la historia estaba contada de forma muy diferente. Hoy, como bien dice, en el colegio se cuenta más la versión que se puede ver en estas historias, pero igual es interesante. Siempre la reinterpretación de la historia argentina me parece es algo muy rico que tenemos poco visitado. Siempre las formas en que se lee nuestra historia, a mí la verdad es que me apasiona porque siempre tuvimos distintas interpretaciones de hechos que tenemos enfrente de los ojos en Argentina, y eso es apasionante, es llamativo por lo menos. Sí, bueno, ahora lo estamos viviendo, pero en vivo y en directo, ¿no? Cómo pasa una cosa y la gente puede seguir diciendo que es completamente lo contrario. Es increíble, sí. En algún modo somos el país de la posverdad. Inventamos la posverdad antes de que se vuelva moda mundial. Y volviendo un poquito a las historietas, no solamente siguió cosas de Westergel acá en El Descamisado, sino que hizo historias del Eternauta. También, sí, sí. Bueno, ahí es que me pidió fue Scuti, de Record, ¿viste? A fin de siglo, no sé, que lo llamé a su casa porque éramos bastante amigos para felicitarlo por fin de año, y me dijo, ¡oh, hijo, menos mal que llamaba porque necesito un Eternauta! Bueno, después que pasen la fiesta charlamos. Le digo, no, mandámelo ahora. Bueno, así que le mandé un episodio del Eternauta, que lo mandó a Italia y no gustó porque tenía alguna cosita política, ¿viste? Así que eso quedó ahí, y después, cuando me hice amigo de Solano, después que volvió Solano al país, que yo era periodista en ese momento de La Nación, así que lo entrevisté, y entonces Solano tenía intención de seguirlo, ¿viste? De hecho, siguió con algunos con Buscaglia y eso, y escribió otro episodio que lo tenía Solano, que él lo iba a hacer porque le habían gustado, pero murió Solano. También escribí la parte de prosa que hizo Westergel, ¿viste? Para la revista Eternauta. La pasé a historieta en 80 páginas, y en 10 páginas más la terminé a pedido de Solano a través de Doello. Solano llegó a leer todo y vio los dibujos que eran de Baroselli, ¿viste? De Rosario, y aprobó, le gustó muchísimo a Solano, y así que eso se iba a publicar. Pero murió Solano, y así que eso me pagaron, ¿eh? Ahí puedo decir que me pagaron ese trabajo, pero no se publicó nunca. Y después tenés la obra de teatro. Claro, la obra de teatro viene porque yo fui su secretario de Cultura en Cañuelas, entonces había traído algunas obras de los Machado, que iban por el interior del país llevando obras de teatro, y me hice amigo de uno de los chicos que era productor, y entonces, conversando así, le regalé un libro de cuentos infantiles, y entonces me pidió una obra de teatro infantil. Y quedamos en reunirnos un día en Buenos Aires. Se dio la casualidad que inaugurábamos en la Costanera una plazoleta con el nombre de Westergel para para uno de los aniversarios de la muerte, y entonces nos reunimos ahí. Y bueno, cuando vio toda la gente que lloraba ahí, ¿viste? Con Westergel, y yo lo del Eternauta y qué sé yo, me preguntó si me animaba a hacerlo. Es como si, viste, el sumum para uno. Así que, como estaba él y los chicos ahí, les pregunté a todos estuvieron de acuerdo, qué sé yo, incluso querían colaborar en la escenografía. Y bueno, sí que me puse a escribir eso. Entonces me llamó, me preguntó, este muchacho me preguntó, ¿lo puedes tener para fin de mes? Lo que me dio una pauta que no tenía ni idea de lo que era el Eternauta. Porque, viste, 350 páginas de historieta, meterlas en un máximo de 2 horas es un laburito. Y bueno, trabajé con eso, y me dijo que se iba a hacer un gran espectáculo, qué sé yo, así que le metiera muchos efectos especiales.
así lo hice y bueno, nunca pasó nada. No la puso ni pasó nada, ni quedó la obra ahí. Pero en el 2001, o sea, la provincia de Buenos Aires siempre hace concursos de poesía, teatro, cuento, y teatro también. Ese año, el 2001, aceptaba obras adaptadas. Así que como tenía eso escrito, se lo mandé y saqué el tercer premio. Y se publicó en un libro de Corregidor. Pero se ve que el libro por algún lado anduvo porque en alguna escuela parece que lo pusieron y en el año 2007 me llamaron del Teatro Argentino de La Plata porque querían poner la obra ahí. Así que fui allá, pero me dijeron que no había plata y así que lo que querían poner era una versión minimalista. Bueno, eso me pareció bien, pero dije que estaba de acuerdo siempre que yo fuese a los ensayos y adaptase yo también la obra, yo adaptase la obra. Así que lo que se puso en La Plata fue una adaptación minimalista de la obra de teatro, que igual estuvo fantástica, estuvo extraordinaria, con el elenco del Teatro Argentino de La Plata, 10 funciones, llorando todas las funciones, todo el mundo gritando por Oestergel, fue una maravilla, así fue. Y me decía esto Oestergel, todo el mundo gritando por él, sigue vigente, tiene mucho reconocimiento, pasan los años y sigue siendo mencionado como emblema de nuestra historieta. ¿Por qué piensa usted que se da esto? Porque rompió con el esquema clásico de la historieta mundial. O sea, la historieta se inventó, o sea, que la historieta se inventó para vender las páginas del diario, para rellenar. Y bueno, y después pasó a las revistas y a los comic book y eso, pero con un sentido de aventura liviana para chicos, que de hecho los nombres que tienen todo el mundo, viste, son espantosos, incluso historieta, que es despectivo de historia. Y cómic, ¿por qué cómic? Porque los primeros eran cómicos. Y así. En otro lugar, en Brasil se llaman cuadriños, viste, y así. En otros lugares se llaman muñequitos. En Cuba le dicen muñequitos. Bueno, así que era una cosa que no tenía importancia, pero Oestergel tuvo la visión de ver que eso llegaba a todo el mundo y jerarquizarlas, contar historias verdaderas, contar historias de personas, no de estereotipos, y contar dramas posibles, cotidianos, y no cosas heroicas, superheroicas, donde el tipo ya nacía predestinado, ¿viste? Para ser un héroe. No, esto era un tipo que armaba baterías en el altillo de su casa y que un día empezó a nevar una nevada mortal. Le pasa a cualquiera. Como que no estaba señalado como para ser el elegido. Esa idea del predestinado, del que nació ya prácticamente siendo héroe, es modificada de algún modo por Oestergel. De todos modos, yo pienso que nuestra historieta, nuestra ficción y a veces también la europea, no ocurre esto con los estadounidenses ni con los shonen japoneses más clásicos, huye un poco del héroe individual. Y por lo tanto... Claro, bueno, un poco todo eso viene de Oestergel, ¿eh? O sea, la historieta, Oestergel impactó terriblemente en Europa y produjo el Metal Hurlant y produjo, por supuesto, la versión norteamericana de Marginal, pero la revolución de la historieta mundial yo creo que viene de Oestergel. Bueno, ahí está, entonces, más que respondida la pregunta en relación a la influencia de él. Voy por otro lado. ¿De qué personaje le hubiese gustado trabajar que no trabajó? ¿Y por qué? Obvio. No sé, me hubiese gustado trabajar más algunos personajes, qué sé yo, pero no sé, porque en general, bueno, ahora que trabajo libremente con la alias, lo que se me ocurre escribo, ¿viste? No tengo ninguna limitación. Los últimos tiempos de Columba también eran libres, se podía pensar. ¿Viste? En Columba me llamó también una vez Ramón y me dijo que le haga 6 personajes históricos porque la editorial estaba hecha para educar y teníamos que educar a la gente, así que hice 6 personajes. Uno fueron el Chasqui, que hice con mi hermano, que iba a contar la historia argentina partiendo de las invasiones inglesas, y uno que se llamaba el Arribeño, que iba a hablar sobre la rebelión del Común en Tras la Sierra en los 1700 y pico, y otro que era un viajante de comercio al principio del siglo XX,
que trabajaba con mate cocido y en la forestal, ¿viste? Otro que era Cuentos del Tropero, que salió, que eran cuentos de gente que viajaba en distintas épocas. Otro que fue El Arriero, hecho por Casalla, que era un patrón de arreo a fin del siglo XIX. Y otro que era Martina, para intervalo, que era la historia de la caudilla Martina Chapanay, sanjuanina, que estuvo con Araos, estuvo con El Chacho, estuvo con Quiroga y después fue bandolera hasta los 80 años. Existió, ¿viste? Así que esos personajes hubiesen sido lindos seguirlos, pero bueno, después de la última época de la editorial se pudrió todo. Sí, los cuentos del tropero están buenos. Están buenos, eso se accede en internet, se puede leer tranquilamente. Son más que interesantes, sí. Y bueno, el Chasqui, vamos a ver si en algún momento lo podemos publicar, porque son 15 episodios donde cuento todas las invasiones inglesas. Y por suerte terminamos las invasiones inglesas, porque la idea era seguir, pero ahí quedamos. Y por ahí alguno lo recoge, ahora que está viendo tanto rescate, por ahí es el momento. Bueno, eso es histórico, otro de los géneros que faltan, ¿no? Que son lindos y que se pueden volver a trabajar. A esto me llamó la atención del cambio de hacer un trabajo más encargado a algo más libre, de crear desde cero. ¿Qué prefiere? ¿Qué le sienta más cómodo? Porque por ahí es cómodo trabajar ya un personaje preformateado y sacarle la historia. ¿O prefiere hacer esta modalidad desde cero, que tiene más que ver con la modalidad actual de nuestra historieta? Bueno, yo prácticamente siempre trabajé desde cero, porque aun cuando me dieron esos personajes ya prefijados, como Sabino, como Toro, como Alamoyín, ¿viste? Simplemente mantenía la personalidad del personaje, del tipo, pero después el resto de la historia la inventaba yo. Y cuando me dieron, por ejemplo, Kabul, fue un desafío porque era un ambiente totalmente distinto y bueno, yo inventé una historia muy interesante que por supuesto nunca se hizo, pero Kabul había sido un soldado del rey Asoka, que después lo que yo puse sobre el rey Asoka del norte de la India era cierto porque después fui a la India y estuve en el palacio de ahí, viste, del rey. Y realmente el tipo lo describí como debió haber sido. Y bueno, y Kabul iba a recorrer, iba a tener aventuras por ahí hasta encontrarse con el Buda, con Siddhartha Gautama. Pero bueno, como digo, no se siguieron más que 2 o 3 episodios y entró Westergel. Y así que todos los personajes que tomé los desarrollé a mi gusto sin ningún problema. ¿Y qué historieta de las que usted hizo piensa que hoy podría funcionar muy bien republicada? Bueno, en las gauchescas, ¿viste? Sería muy interesante publicar todo el Cabo Sabino, no solamente el mío, pero bueno, eso depende de los descendientes de Casalla. Y ya los hablé yo, pero no querían saber nada por ahora. Porque el Cabo Sabino se publicó desde los años 50, es viejísimo. Y hasta la muerte de Casalla, ¿viste? Mucho más que lo que yo hice. Y después otra cosa, Martín Toro, que está, sobre todo el Martín Toro de Magallanes, ¿no? Porque no siempre tuve buenos dibujantes. Hubo muchísimos trabajos hechos por Reler, que era muy malo, y otros hechos por Furlino, que no era malo, pero nada que ver con Casalla. Sí, en Martín Toro se nota la diferencia. Sí, no. Encontré un gran dibujante, Edgardo Bernoy, con el cual hicimos toda una serie de Martín Toro para la Duendes, pero después me desapareció y no lo puedo ubicar, ¿viste? No sé qué es de la vida de él. Que incluso él podría tener los originales que se pueden publicar. Hay un desafío muy grande en esto de los rescates que tiene que ver con obtener los originales o material suficientemente alto en calidad como para poder volver a hacer la publicación. Eso es uno de los desafíos más grandes, dicen, a la hora de volver a conseguir o volver a publicar todo este material. Realmente sí, es una cuestión medio compleja. La de Columbo, vos sabés cómo fue, ellos se quedaban con todos los originales y los tenían en un depósito que lo abandonaron absolutamente al cerrar la editorial. No consideraron el valor que tenía ese material, estaba tirado por el suelo. El que pudo lo llevó y el que no se perdió. Fue terrible. Sí, lo que se cuenta es que prácticamente se usaba para envolver los huevos. Sí, pero, viste, mi hermano falleció hace unos meses y él tiene mucho
muchos originales. En algún momento, no todavía, porque todavía están en el duelo, voy a hablar con los hijos a ver si publicamos algo de eso, como el Chucky, por ejemplo. Bueno, sí, sí, con el tiempo de debido respeto sería más que interesante porque hay un montón de material y no tenés todavía cosas con rescate en estos libritos tanto. Bueno, del descamisado que no, que está omitida la acreditación de los guiones que te correspondieron. Sí, culpa mía, ¿eh? Eso reconozco que fue culpa mía. Doello me preguntó y en ese momento a mí se me pareció que solamente me había dibujado Sosa y no, después encontré que había 3 episodios hechos por ¿cómo es? Urañona. Había 3 episodios de Urañona míos y uno Sosa. Y el de Sosa no se publicó porque no quiso en ese momento, porque todavía tenía miedo, ¿viste? Y bueno, Sí, fueron momentos complejos. todo ello quedó que la segunda edición me iba a mencionar, pero no sé si hubo alguna vez segunda edición o ya no se calentó más. No, me parece que no llegó a la segunda edición. ¿Y cómo fue laburos para el exterior? ¿Cómo fue eso en tu carrera? No, nunca trabajé para el exterior, salvo lo de Record, que se vendió todo y se publicó muchas veces sin mi nombre, ¿eh? Muchas veces sin el nombre. Pero, y después algunas cosas que hemos vendido con Lali, así. Después nunca trabajé para el exterior. El Planeta de los Simios que hicimos para Alegre, después me contactaron del fan club del Planeta de los Simios de Norteamérica para pedir permiso para traducirlo y se publicó allá. Pero se publicó por ello, nomás no con una cosa no comercial. Eso de las adaptaciones en un momento funcionaba bastante. Hiciste otras, ¿no? Claro, porque no había televisión, bueno, sí, televisión había, pero blanco y negro, y no había nada más que eso, que sea, nada. Así que, y tampoco había comunicaciones, ¿eh? Para hablar por teléfono era una lucha. Entonces, el editor José Alegre, no se calentaba nunca en pedir derechos de nadie y sacaba inmediatamente la historieta, porque las series tenían mucho éxito en ese momento. Sí, hice la cantidad, pero es otra de mis especializaciones. De Kung Fu hicimos muchísimo, con mi hermano muchísimo Kung Fu. Y de todo, hice Mujer Maravilla, hice El Hombre del Rifle, Bonanza, qué sé yo, la cantidad. Bueno, después dice, legalmente, digamos, que pagaron los derechos, hice Meteoro para Abril y el hombre nuclear. Y Los Novatos, que era otra serie de esa época. Tremendo. Eso también, era tomar el personaje y el desarrollo parecido que tenía en la televisión y bueno, y armar una historia nueva. Sí. Algunos cuentan que se trabajaba solamente con una reseña, una sinopsis y 2 o 3 fotos y adaptar. No sé, yo miraba la serie y después y no sé. Por ejemplo, el de Star Wars, contaron que se hizo de esa forma. Por lo pronto, hasta la estadounidense dicen que fue así. Claro. Y otra de las aristas de la carrera, y que siempre me llama la atención, es la fotonovela. También, bueno, la fotonovela, yo le adapté una historieta a Scuti y entonces me llamó para colaborar con él porque pensaba sacar una revista de historieta que fue Scorpio y había conseguido los derechos de las fotonovelas italianas, Killing, Goldrake y además Mujer Araña y varias más. Entonces, bueno, me pidió guiones de fotonovela y le hice. Hice muchos de Killing, muchos de la Mujer Araña y así, y Goldrake. Pero es lo mismo que hacer un guión de historieta, solamente que hay que tener cuidado en lo que en el cuadro, porque vos no podés poner que sale volando por la ventana, ¿no? Tenés que considerar que es una foto y que es lo que va a hacer el fotógrafo. Claro. Es con menos posibilidad creativa que alguien que pueda dibujar, que haga finalmente. Claro. Sí, por supuesto. Me queda preguntarte sobre un poco más sobre la mirada de la historieta actual. ¿Estás leyendo algo? ¿Leíste algo? ¿Estuviste en la Crack Bamboo? Sí, hay cosas muy interesantes como la historieta Revolver,
que es un laburo terrible que está haciendo estos chicos, estos muchachos, porque debe costar mantener esa revista, donde hay de todo, ¿no? Y trabajos interesantes. La verdad es que no leo mucho, tampoco no tengo mucho tiempo, pero vi la revista, que se yo me parece muy interesante. Se está produciendo mucha cosa buena, mucha cosa buena, pero bueno, es otra época, completamente.